Muy bien, buenos días, hermanos. Espero que se encuentren bien. Vamos a considerar en esta mañana una parábola más que está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19. Vamos a estudiar una porción de las Escrituras. Salmo 19. Y vamos a arrancar desde el versículo 10 para tomar el contexto de esta parábola. Salmo 19, 10, capítulo 19, versículo 10. Perdón, Lucas. No sé por qué dije Lucas después que me quedé con Salmo. Lucas capítulo 19, versículo 10. Sí, medio complicado una parábola en Salmos, pero Lucas 19, versículo 10. Entonces vamos a arrancar desde acá. Dice Lucas 19, 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Sí? Eso fue dicho en casa de Zaqueo. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola por cuanto estaba cerca de Jerusalén, él estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Los que estaban ahí en la mesa y toda la multitud pensaba que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Verso 12. Dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas, una a cada uno, y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él, tras este hombre, una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, ¿sí? Para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina, tu dinero, ha producido 5 minas. Y también a este dijo lo mismo que el anterior, ¿sí? Nada más que acá está un poco más resumido. Tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Entonces el Señor le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo. Podríamos leerlo, si sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no pusiste y que ciego lo que no sembré, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco, para que al volver yo lo hubiese recibido con los intereses? Y dijo a los que estaban presentes, quitadle la mina, el dinero, y dadle a los que tienen, al que tiene las 10 minas, ¿sí? Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará, mas al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Versículo 27, último texto. Y también aquellos mis enemigos que no querían que yo reine sobre ellos, tráiganlos acá y decapitadlos delante de mí. Muy bien, vamos a meditar en esta parábola. Pero primero vamos a ver por qué el Señor contó esta historia del hombre que se iba lejos y dejó dinero a sus siervos, ¿sí? Fíjense que dice el versículo 11, oyendo estas cosas, ¿qué cosas? Lo que el Señor dijo en el versículo 10, Cristo vino a buscar y a salvar. Es decir, ellos pensaban en la palabra salvación. Y aparte el Señor estaba subiendo a Jerusalén. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo? Ya habían pasado 3 años del ministerio del Señor. Ya estaban cumpliéndose los 3 años, entraba el Señor, cuando iba hacia Jerusalén, entraba a la última semana, al otro día ya era lunes, martes, miércoles, jueves, y la crucifixión el viernes.
Y durante esos 3 años el Señor había estado haciendo muchos milagros potentes, muchas señales que evidentemente mucha gente empezó a admirarlo, a ver mucho poder en Cristo, pero más que nada empezaron a entender los israelitas que había llegado el tiempo ya de salir de la opresión, ya no ser más esclavos, y había llegado el rey prometido en el Antiguo Testamento. Entonces la fiebre por el Mesías ya estaba ahí, ellos decían, ya es el tiempo, y mucho más ahora, cuando el Señor parece que salió de la casa de Zaqueo y empezó a ir hacia Jerusalén, ellos decían, y bueno, ya está. Ya han pasado 3 años y para colmo ahora el Señor va a Jerusalén, donde normalmente los reyes de Israel se establecían. Y ellos tenían todos ese fanatismo diciendo, si el Señor va a Israel en esta semana, somos libres. En esta semana se viene el reinado de Cristo y nosotros ya vamos a ser libres. Se había creado un fanatismo religioso sobre Cristo por una mala interpretación. Y esto es muy común, que las personas o que hayan grupos fanáticos acerca de Cristo y acerca de cuestiones que tienen que ver con la Biblia, pero todo parte de una mala interpretación. Por eso interpretar correctamente las Escrituras es muy importante para no caer en un fanatismo, como había caído esta gente, respecto de lo que estaba por acontecer. Entonces, cuando el Señor, que leía los pensamientos y veía la multitud que estaba agitada y pensaba pensaban que Él iba a Jerusalén para ser rey, qué paradoja, ¿no? Iba para ser crucificado. Y ellos pensaban que iba para ser rey. Qué choque tiene que haber sido verlo el viernes de esa semana crucificado en una cruz, aquel que pensaban que iba a ser el gran libertador en cuanto a lo terrenal. Y aquí hay algo muy importante de la parábola para entenderlo en su contexto general, es que el Señor les dijo, porque los discípulos también, no olvidemos que los discípulos del Señor, los más cercanos, también tenían esta impresión de que el Señor ya pronto iba a reinar. El Señor dice, miren muchachos, por así decirlo, esos son sus planes humanos, que yo vaya ahora y sea el rey. Pero yo ahora, mediante esta parábola, les voy a poner en perspectiva de cuáles son los planes verdaderos del reino, cuál es el verdadero plan que sigue de ahora en más. Entonces, hay 2 lecciones generales, vamos a ir texto por texto rápidamente analizando la parábola, pero hay 2 lecciones generales de esta parábola, ¿sí? Que yo lo resumí así. La primera lección es esta, que los discípulos decían, ya es el tiempo, y el Señor decía, hay que esperar. Ellos decían, ya es el tiempo, y el Señor dice, hay que esperar. Lo mismo aplica a la iglesia en este tiempo. Mucho fanatismo a veces sobre cuestiones que el Señor viene en este día, en esta hora, en este año. Y el Señor no manda a hacer eso. El Señor dice, es tiempo de esperar que se cumpla cuando sea el tiempo de la venida de Cristo. La segunda gran lección que sacamos es esta, de que ellos decían, y ya es el tiempo de la gloria, porque cuando el Señor asuma el reino nos va a poner en una posición de bienestar, y el Señor dice, no es tiempo de gloria, ahora es tiempo de trabajar o de negociar. Por eso cuenta esta parábola, ¿sí? Y eso también aplica a la iglesia. No es tiempo de gloria, la iglesia en este tiempo está para trabajar y para negociar en cuanto a lo que tiene que ver con el Evangelio. Bien, habiendo hecho esa introducción, entonces vamos a empezar con la parábola que el Señor contó sobre este tema que venía hablando. Si bien la parábola obviamente vamos a ir sacando muchas lecciones de otros temas, porque es muy rica en ese aspecto, pero principalmente tengan en mente lo que les he dicho. Versículo 12. Dijo pues, la parábola viene así. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Evidentemente, este hombre noble de esta parábola es nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense que este hombre noble se le da este título tan lindo, hombre noble. Otras traducciones traducen hombre noble de familia o de buena familia. Y es muy llamativo que el Señor se haya llamado a sí mismo hombre noble, porque la palabra noble significa, por un lado, generoso, una persona que es muy generosa, una persona noble. Pero no solamente tiene esa acepción la palabra noble significa alguien que procede de buena familia, alguien que tiene una descendencia destacada. Esa es la idea de la palabra noble. Y evidentemente nuestro Señor Jesucristo es noble primeramente por su descendencia terrenal.
porque él procede de una descendencia que realmente es noble comparada con las otras naciones. ¿De dónde procede el Señor? ¿Cuál es su nación? Los judíos. El Señor procede de los judíos. Y la nación judía es una nación muy destacada en comparación con las otras naciones del mundo, porque es la nación escogida por Dios. Por eso ahí está la nobleza primeramente de Cristo, su descendencia. Pero no solamente eso, como recién decíamos, la nobleza más grande de Cristo es que Él procede de Dios, que Él, al ser Dios mismo, procede de Dios. Por eso dice un hombre noble. Y dice que un hombre noble se fue a un país lejano. Y lo que el Señor aquí está queriendo expresar es lo que pronto iba a acontecer en su vida. Él iba a ser crucificado en la cruz, él iba a estar enterrado hasta el domingo el Señor iba a resucitar, iba a estar un tiempo con los discípulos en la tierra y iba a llegar un tiempo cuando el Señor iba a partir a los cielos. Ahí está donde el Señor dijo, voy a partir a un país lejano, vendría a ser el cielo, donde el Señor estaría un tiempo. Cuando dice para recibir un reino, en realidad el Señor cuando entra a los cielos, Él ya entra como rey y se sienta a la diestra de la majestad del Padre y va a estar un tiempo hasta que Él vuelva. Entonces, el Señor resucita, ha resucitado, ha estado un tiempo con los discípulos manifestándose como el Señor resucitado, y se acuerdan que allí en Hechos capítulo 1 tenemos que el Señor se fue a los cielos para sentarse a la diestra del Padre, y la promesa que Él dejó es que un día volverá. ¿Sí? Esa es la interpretación del versículo 12. Vamos al versículo 13. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Entonces, ahí la palabra minas es dinero, es otra forma de llamar dinero en ese tiempo. Este hombre que se fue a un país lejano, lo primero que hizo antes de irse es darle dinero a 10, utilizó 10 personas, ¿sí? A 10 que eran siervos suyos, les dio una mina a cada uno, les dio un encargo, les dio un tesoro en sus manos para que ellos pudieran negociar. Y fíjense, dejó ese encargo, el Señor se fue y pidió algo muy importante, negocien con él, ¿sí? Algo llamativo es que les dio a cada uno la misma cantidad. La misma cantidad. Por eso esta parábola se diferencia de la parábola de los talentos. ¿Se acuerdan que hay una palabra de los talentos donde el Señor a una persona le da 5, a otro le da tanto y a otro les da un poco menos? Porque la palabra de los talentos es distinto en su objetivo, porque representan los dones que nosotros recibimos de parte del Señor en base a nuestra capacidad, pero aquí las minas es la misma cantidad de dinero a cada uno, dando a entender de que todos hemos recibido el mismo evangelio, la misma gracia, y todos tenemos la misma responsabilidad. Aquí no hay nadie, si los que sean del Señor en esta mañana, no todos son del Señor aquí, los que son del Señor en esta mañana, tenemos la misma responsabilidad. Yo hace poquito que estoy en la iglesia, no tengo tanta responsabilidad. Tenés la misma responsabilidad que el hermano que hace mucho tiempo que está en la iglesia. La misma responsabilidad. Todos tenemos el mismo evangelio, la misma gracia, la misma salvación. Entonces, esa es la idea. Ante esa responsabilidad y ante ese tesoro que nos ha sido encomendado, igual para todos, todos tenemos que responder exactamente igual. Evidentemente no todos responden, pero la idea es que todos tenemos que responder igual. Y evidentemente, como decía, el evangelio es el tesoro más grande que nos ha dejado encomendado nuestro Señor. 2 Corintios 4. El tiempo va muy rápido, así que vamos a considerar 2 Corintios 4, 7. 2 Corintios 4, 7. René, si puedes leerlo, por favor. Bien, allí el tesoro que posee cada cristiano es el Evangelio, está unos versículos más arriba. El cristiano tiene el Evangelio como el tesoro más grande para compartir a las personas y, por así decirlo, con el cual tiene que negociar con las personas.
Negociar obviamente no para conseguir dinero, no es la idea, ¿sí? Pero aquí entramos a esta palabra, a esta encomendación. El Señor de la parábola dio dinero y ellos lo que tenían que hacer con el dinero era negociar. Y todos sabemos qué es negociar, ¿sí? Ahora, siempre con la palabra negociar, más en este tiempo, nos suena un poco fea, porque ya lo asociamos a otro grupo religioso que hace un negocio del Evangelio. Pero la idea acá, porque es muy importante la palabra negociar, no es esa mal utilizada en este tiempo donde se enriquecen las personas por medio del Evangelio. Fíjense que el negocio tiene que ver con estar ocupado en algo y que eso produzca fruto. Esa es la idea de negocio, estar ocupado en algo y que eso sea lo más importante. ¿El Señor Jesucristo estuvo en algún negocio? Sí. Cuando le preguntaron, yo estoy en los negocios de mi Padre. No lo vamos a leer para que no me ocupe mucho tiempo, pero el Señor estuvo ocupado en los negocios de su Padre. Lo mismo implica para nosotros, hermanos. Nuestro objetivo, como vamos a ver más adelante, es estar ocupados en los negocios del Señor. Estar ocupados en algo que produzca fruto, que sea redundante, porque un negocio, hablando ahora de un negocio que uno puede hacer aquí en la tierra, tiene dos características. O primero, cuando yo hice un negocio, yo soy muy malo haciendo negocios, ¿sí? Mi esposa, al contrario, es muy buena haciendo negocios, ¿sí? Yo hago un negocio y sé que me va a ir mal, sé que no sé por qué me van a engañar. Allá las hermanas se ríen porque dan fe que es así. Pero hay personas que son muy buenas haciendo negocio. Y un buen negocio siempre que trae ganancia. El que hace un buen negocio y incrementa su capital, ya sea de dinero o ya sea de un bien. Y si vos haces otro negocio con eso que tuviste y sos buen negociante y vas incrementando el capital, no estoy diciendo que sea malo, eso el que sabe es inteligente y lo sabe hacer, evidentemente le va yendo bien. Lo mismo aplica para el cristiano con el evangelio. El que sabe hacer evangelio, negocio, pero espiritual, con lo que tiene que ver de Cristo, va creciendo, va dando fruto, va aumentando, ¿sí? Va aumentando ya sea a nivel personal y también en todo lo que tiene que ver con la obra. Entonces, sigamos con el versículo 14. Vamos ahora al versículo 14. Quiero ver si no me dejé nada. Vamos al versículo 14. ¿Sí? Dice, y aquí viene algo muy importante, pero sus conciudadanos, noten, estas personas no eran siervos del Señor. Estos no eran siervos, eran conciudadanos, pero que no pertenecían al Señor como siervos. Estas personas decían, le aborrecían al Señor que se fue. Y le enviaron tras él, una vez que se fue, le enviaron una embajada diciendo, no queremos que vos reines sobre nosotros. No queremos que vos reines cuando vuelvas sobre nosotros. Y evidentemente aquí el Señor está hablando de otro grupo de personas que no pertenecen al Señor, que no son del Señor, porque no son sus siervos, y que lo que los manifiesta, lo que los evidencia que no son del Señor es porque no quieren al Señor. Dice, no queremos que reine sobre nosotros. Son personas que desde adentro dicen, no queremos que reine sobre nosotros. Y hay personas a lo largo de toda la historia, desde que cuando Cristo se fue de este mundo hasta el día de hoy, que son personas que dicen, yo no quiero que Cristo gobierne sobre mí. Sí, vengo a este lugar a escuchar, me gustan las reuniones de este lugar, pero yo no quiero entregarle mi vida a Cristo. Bueno, aquí el Señor habla de estas personas, personas que no quieren que Cristo gobierne sobre ellos. Ellos quieren ser los dueños de sus vidas. Eso es, evidentemente, cuando el Señor puede hacer una obra en ese corazón y cambiarle ese corazón duro y ponerlo en condición de siervos. Pero estas personas no eran de esa clase. Estas personas eran de la clase de que ellos no iban a reconocer a Cristo como sus siervos. Y ellos quedan ahí, como en un paréntesis los puso el Señor, en el versículo 15, porque al final se va a ocupar de ellos. Versículo 16. Versículo 16. Perdón, versículo 15. Versículo 15. Aconteció que vuelto el Señor, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Bueno, el Señor se fue de la parábola, pasó un tiempo. ¿Cuánto tiempo pasó? No se sabe, ¿sí? ¿Los siervos sabían cuándo iba a venir? No sabían. No sabían ni día, ni hora, ni número. Pasó un tiempo y el Señor de la parábola llegó, ¿sí?
Y aquí está algo importante, importantísimo, hermanos. En la parábola el Señor se fue y dijo, voy a volver. Y en la parábola el Señor volvió. El Señor nuestro se fue hace 2000 años y dijo, voy a volver. Y va a volver. Eso que pónganle la firma que va a volver. El Señor va a descender de los cielos y todo el mundo, como vamos a ver, sus hijos tendremos que rendir cuenta y aquellos que no creyeron partirán hacia otro lugar. Pero aquí lo importante es, va a volver como en la historia de la parábola, regresará. Y lo importante aquí de la historia es, de la parábola, que cuando el Señor vuelve, primeramente se ocupa de sus siervos. Y la parábola es tan directa porque no llega y cómo están muchachos, cómo la han pasado, va directamente al grano. Por más que suene un poco duro, ¿qué pasó con lo que les dejé? Con lo que les encomendé. A rendir cuentas. Aunque suene duro, pero el Señor, cuando estemos delante de la presencia del Señor, a rendir cuentas. La gracia es una cosa, hermanos. La gracia y la salvación es algo que nunca nos serán arrebatadas. La gracia es algo precioso. La paz, la justificación son las bendiciones más grandes que tenemos los cristianos, que nunca será quitado del corazón de una persona. Estando en las manos de Cristo, nadie nos arrebatará de ahí. Pero tendremos que ir a rendir cuentas. Vamos a tener que rendir cuentas de qué hicimos con el evangelio que se nos encomendó. Fíjense que dice, para saber, versículo 15 al final, para saber lo que había negociado cada uno. Si bien no va a haber esto, no va a ser por familia, no va a ser por iglesia, no va a ser por ciudad, va a ser cada uno. A ver, Martincito, vamos a rendir cuentas, ¿sí? Y cada uno a rendir cuentas de lo que ha hecho en esta vida. ¿Saben qué es lo importante, hermanos, de esto? De que el Señor todavía no ha vuelto. Por lo tanto, estamos hoy ante una gran responsabilidad. El Señor todavía no ha llegado, todavía no ha vuelto. Estamos ante una responsabilidad de qué estamos haciendo con lo que se nos ha encomendado en nuestras manos, el Evangelio, la vida cristiana, cómo estamos produciendo fruto. Versículo 16. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Tu dinero ha producido 10 veces más de lo que me diste. ¿Qué nos tiene que llamar la atención de este texto? Que no dijo, Señor, yo he ganado 10 veces más. Señor, lo que vos me diste, eso ha producido 10 veces más. Porque acá no se pone Él como el centro de la escena. Lo que está en el centro de la escena es lo que el Señor le dio, eso fue lo que produjo. Aquí hay que tener mucho cuidado, entonces, lo que nos enseña este texto es de tener mucho... Déjenme que lo lea, así no... siervos, saber que había ganado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. No dijo, Señor, yo he ganado 10 minas, con tu dinero, dijo, tu dinero ha producido, tu dinero producimos. Tengamos cuidado, acá vengo, tengamos cuidado con creer que somos nosotros los que estamos llevando adelante la obra. Tengamos cuidado con ese pensamiento que es muy fácil que se nos instale, y es por mí, y es por mi habilidad, y es porque si yo no estoy en esta posición, acá nada puede funcionar. Cuidado con ese pensamiento, hermanos, porque acá el siervo dijo, Señor, acá está lo que me diste, y eso que vos me diste, eso ha producido ganancia, ¿sí? Ese es un pensamiento que hay que rápidamente erradicarlo, y siempre la gloria tiene que ser para el Señor en todo sentido. Otra enseñanza de este texto es que este siervo entendió el propósito de la vida cristiana, negociar hasta que el Señor viniera, y se enfocó en eso, y así debería ser para nosotros durante nuestra vida, enfocarnos en el propósito de llevar adelante, compartir el Evangelio que nos ha sido encomendado de una u otra forma. Estar ocupados en las cosas del Señor. Acuérdense que se trata de una espera activa y no una espera pasiva. Por eso dice un texto en Timoteo, Pablo le aconseja a Timoteo, ocúpate en estas cosas. Versículo 17. Bueno, este hombre entonces trabajó bien, se ocupó de las cosas, y versículo 17 dijo, el Señor le dijo a este hombre, está bien, qué linda expresión,
está bien, porque si no hay otra cosa que valga que la aprobación del Señor. La aprobación de los hombres es una cosa, la aprobación del Señor es otra. Y aquí le dijo el Señor a este hombre, está bien, buen siervo, buen siervo. Qué complacencia será cuando el Señor nos diga, en lo que has hecho, está bien, buen siervo. Por cuanto en lo poco, acá viene la palabra importante, has sido fiel, has mostrado fidelidad en lo que se te ha encomendado, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Ahí viene el tema de la recompensa por la labor del cristiano en su vida. Y nadie se atreve a decir de los comentaristas qué son estas 10 ciudades. Porque el Señor dijo en la parábola, son 10 ciudades para que tengas autoridad. Lo mejor que dicen los comentaristas es que lo que tiene que ver con las recompensas es tan sublime para el cristiano que no hay lenguaje que lo pueda acomodar. Entonces el Señor acá utilizó un lenguaje que a nosotros nos parece extraño, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, ¿sí? Pero hay recompensas para el cristiano que trabaje con fidelidad en lo que el Señor le ha encomendado. Bueno, después viene otro, versículo 18, vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas. Acá es importante, porque trabajó igual que el de las 10, pero produjo 5. El otro produjo 10 y este produjo 5. Y no es que trabajó menos o a mitad de máquina, podríamos decir, sino que parece ser, como dicen los comentaristas, que al que produjo 10 es porque le fue más favorable todo. Y el que produjo 5 la tuvo más complicada, pero produjo 5. Esa es la mejor interpretación, ¿sí? No es que hay superpersonas y personas de supercristianos y cristianos de menor calidad. En algunos Dios les pone un viento más favorable y en otros el Señor pone vientos más en contra, pero de la misma forma producen. Y acá viene el tercero, porque de los 10 el Señor eligió 3. Versículo 20. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu dinero, el cual he tenido guardado en un pañuelito. ¿Sí? Qué impresionante. ¿Sí? Buscó un pañuelo, lo acomodó, lo guardó. ¿Y qué es lo que vemos en este hombre? Que no se ocupó de lo que dijo, ahora no, guardo esto y me enfoco en otra cosa. Total, cuando venga el Señor ya sé qué le voy a decir. Qué rápidos somos para armar la excusa. Él ya había pensado todo lo que le iba a decir al Señor cuando viniera y pidiera cuenta. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he guardado en un pañuelo. Versículo 21. Tuve miedo de ti. Nunca creo que el Señor le haya dado motivos para tener miedo. Por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste, ciegas lo que no sembraste. Es decir, tenía una concepción del Señor un poco extraña, ¿sí? Versículo 22. Entonces él le dijo, qué tremenda esta expresión, hermanos, mal siervo, mal siervo. Qué tremendo sería cuando nos toque estar en la presencia del Señor si no hemos hecho algo útil con nuestra vida cristiana, que de la misma boca del Señor proceda hacia nosotros, mal siervo. Y sigue diciendo el verso 22, por tu propia boca te juzgo. No dice por tu propia boca te condeno, sino que te juzgo en el sentido de que no recibirás recompensa por no haber hecho tu ocupación como tendría que haber sido hecha. Por tu propia boca te juzgo. Si sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré, versículo 23, ¿por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Y es muy interesante ese texto, porque el Señor acá está diciendo algo muy importante. Le dijo a ese tercer siervo, ¿por qué al menos ese dinero que yo te di no lo pusiste en un banco, algo que todos sabemos, y que estando allí produjera interés y algo de fruto podrías haber obtenido? ¿Cuál es la lección de este texto? Que nosotros no podemos poner ninguna excusa para no servir al Señor. Es cierto que en algunas áreas dice, bueno, yo en esta área no porque no tengo capacidad, en esta porque en esta está bien, podemos ir diciendo lugares donde no queremos servir porque no nos sentimos, está bien, pero eso no nos puede llevar a un inactivismo total.
El Señor dice, algo tenés que hacer para mí. Algo tenés que hacer para mí. Por eso esa es la idea del banco. Tenés que ir y que algo produzca. Y fíjense qué interesante que es, porque si este hombre hubiera llevado el dinero al banco y el banco hubiera tenido la tasa más, no sé, más baja creo, más baja, y hubiera producido al menos uno, cuando este hombre hubiera vuelto, el Señor hubiera vuelto, hubiera tenido dos. ¿Y el Señor qué le hubiera dicho? Buen siervo, buen siervo. Porque hiciste, aunque sea lo que pudiste, lo hiciste. ¿Sí? Y eso es importante entenderlo, que tenemos que hacer algo para el Señor, aunque sea pequeño, no importa si no trasciende acá, digamos, a nivel terrenal, pero sí es recompensa que se amontona para lo celestial. Ya me pasé, hermanos, de la hora, vamos al texto. Vamos al último texto, al 27. Y también a aquellos mis enemigos que no querían que yo reine sobre ellos, tráiganlos acá y decapitadlos delante de mí. ¿Se acuerdan que vimos que habían hombres que no querían que reinara? Ahora, ellos quedaron allí como en un paréntesis, dijeron, bueno, esta es mi decisión, yo no quiero saber sobre Cristo, pero ojo, siempre hay consecuencias cuando uno rechaza a Cristo. Será tarde la consecuencia, pero hay consecuencias. En esta historia, aquellos hombres que no querían saber sobre Cristo, sobre su Señor, pasó tiempo, el Señor volvió, y aquellos hombres habrán estado viendo que arreglaba primero con nosotros, con sus siervos, y dijo, viste, si el Señor total. Y estaban ahí, y el Señor terminó de arreglar con sus siervos y empezó a venir hacia ellos. Empezó a venir hacia ellos. Entonces ahí empezaron che, está viniendo hacia nosotros. Y ahora viene como rey, con autoridad. Empezó a venir hacia nosotros. Y no pidió cuenta. No dijo por qué. No pidió cuenta de nada. Ahí la expresión, por eso, el Señor es un Señor de misericordia, sí, pero en esta palabra el Señor dijo a los que no quisieron creer, decapitadlos. Pierden todos los derechos, pierden todo. El Señor es muy bueno, es muy misericordioso, pero con aquellos que siempre tienen una actitud de volverse hacia Él, pero con aquellos que le rechazan constantemente, con aquellos que no quieren saber acerca de Él, el final siempre es muy trágico. ¿Sí? Y aquellos hombres murieron, perdieron su vida. Claro, pasó tiempo, no les importó, pasó tiempo, parecía que no iba a pasar nada, pero la paga de su pecado llegó, y la paga del pecado es la muerte. Así que ojalá que en esta noche, en esta mañana, si hay personas que todavía son de las que están en este segundo grupo, que no son siervos del Señor, reflexionen, porque el final va a llegar, donde el final es condenación. ¿Y qué pide el Señor? Arrepentirse del pecado, arrepentirse de la maldad, creer en Cristo. Y cuando uno cree en el Señor Jesucristo, cuando uno le entrega la vida a Cristo, el Señor te entrega un tesoro. Y de ahí en más, hermanos, a negociar, a ocuparse y a no poner, como somos, tantas excusas, a negociar con el tesoro que el Señor nos ha dado.